Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Somos Sur. De nuevo tenemos tiempo de entrevista, de diálogo para hablar de los derechos humanos, de justicia social, de solidaridad, de feminismo. Y vamos a estar con gente también que ha estado en la última edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, organizado por el área de solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Hasta que la dignidad se acostumbra, ha sido el lema de esta última edición, en la que uno de los ejes, uno de los temas que se ha abordado es el tema de las trabajadoras domésticas, las mujeres, porque en su inmensa mayoría son mujeres que trabajan en el hogar. Se hizo también una representación teatral, Las que limpian, basada en este caso en las Kellys, en las mujeres, las camareras de pisos que trabajan limpiando apartamentos y hoteles en el sector turístico, y una de las ponentes para hablar del trabajo digno en el hogar en esa edición del SPAL fue Alexa Patricia Martínez Mazabel. Buenas, bienvenida a Somos Sur y gracias por asistir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por brindarnos este espacio y permitirnos hacer visibles los trabajos que son invisibles. Usted es periodista, se formó y se graduó en la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia, y allí incluso estuvo haciendo trabajos periodísticos, informativos, de comunicación relacionados con los derechos humanos, ¿no? Sí, estuve trabajando, puntualmente en trabajos realizados con el periodismo, haciendo realización y producción de documentales que reivindicaban y reconocían un poco nuestra biodiversidad. Posteriormente pasé a trabajar con diferentes proyectos aislados en medios audiovisuales, relaciones públicas, y en el último periodo, antes de salir de Colombia, trabajé en el Ayuntamiento de Bogotá, en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en el acompañamiento a víctimas del conflicto armado colombiano en Bogotá. Estando ahí de alcalde mayor Gustavo Petro, ¿no? El actual presidente de Colombia, ¿no? Cuando era alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, así es, que nos permitió una gran libertad de poder trabajar lo que es la participación con las organizaciones de base de víctimas que venían desplazados desde diferentes partes del territorio colombiano a la capital. Se lo voy a preguntar un poco en bruto, así, ¿no? Ser periodista e inquietarse por los derechos humanos en Colombia, eso es ser suicida, casi, ¿no? Bueno, sí, porque son cientos de periodistas los que mueren y cientos de personas los que han estado muriendo en los últimos años asesinados por defender los derechos humanos. Lo es un trabajo riesgoso en Colombia, ejercer el periodismo y también el ser líderes y el ser lideresas que reivindican movimientos, que reivindican el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la tierra, el derecho a tener una vida libre de violencias. Es complejo en Colombia porque tenemos un conflicto armado que se reconoció en el 2011 a través de la Ley de Víctimas del Conflicto Armado, que establece una medida de reparación integral, una medida de memoria histórica y a la vez también establece y regula lo que sería la Comisión de la Verdad, porque nosotros en Colombia le apostamos a la verdad. Decidieron las víctimas, decidimos como víctimas, porque también soy víctima del conflicto armado, el derecho a decir, ok, queremos sentarnos con nuestro victimario, pero queremos tener derecho a la verdad. Quiero saber por qué mataron a mi padre. Quiero saber por qué desaparecieron a mi hermano. ¿Y en qué sentido fue usted víctima del conflicto armado? ¿Qué vivencia familiar tuvo vinculada con la violencia? En el 2018 mi padre fue asesinado por la guerrilla en el departamento del Caquetá. Alexa, cuando se habla del trabajo doméstico en Canarias, mayoritariamente suelen ser mujeres migrantes, suelen ser mujeres latinoamericanas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en el 2019-2020 la plataforma Esenciales realiza un estudio denominado Esenciales y Sin Derechos, en el que participan diferentes organizaciones y se empieza a indagar quiénes son las mujeres, quiénes son las personas trabajadoras de hogar en España, y el estudio establece que las trabajadoras registradas en el INE son el 90% mujeres, por lo que decimos que el trabajo del hogar y cuidados es feminizado.
Luego se dice que el 65% de las personas somos migrantes. Entonces se dice que es un trabajo racializado, porque a quienes nos buscan para realizar este trabajo somos mujeres que venimos de África, de Latinoamérica, de Asia, de Europa del Este, pero las personas autóctonas, aunque históricamente en un principio eran las mujeres del campo quienes venían a desempeñar estos trabajos, por el desplazamiento masivo que ha habido en las últimas décadas, ahora quienes estamos desempeñando este trabajo somos mujeres migrantes. También establece el estudio que un cuarto de la población migrante está en situación irregular, por lo cual nosotros estamos reivindicando y pidiendo la regularización ya de las personas migrantes. Luego se dice que un cuarto de la población está en una situación de pobreza extrema, es decir, que no tienes un salario que te permita vivir dignamente, no tienes ni siquiera un contrato de trabajo, luego no tienes lo que ganas, no te alcanza para pagar un alquiler, y para poder acceder al alquiler, que es una vivienda digna, el derecho a una vivienda digna, no tienes derecho tampoco. Y hasta hace poco se acaba de hablar, porque hace, no recuerdo, en torno a 10, 15 años en España ya se instó a que se diera de alta a las personas que hacían el trabajo doméstico, se sacó una medida legislativa de alguna forma que para presionar a la gente que tenía trabajando en su casa, incluso había algunas medidas fiscales favorables, ¿no? Pero a pesar de ello, es ahora cuando España acaba de firmar, en febrero de 2023, cuando firmó el convenio 189 sobre trabajo doméstico ante la Organización Internacional de Trabajo. Pero es a partir de esa firma cuando se empieza a reconocer el derecho al desempleo, ¿no? A cobrar una prestación, me refiero. Sí, o sea, el derecho a la prestación por desempleo, nosotras empezamos a cotizar a partir del 1 de octubre del 2023, y solamente cuando cotizas el año hasta octubre de este año del 2024, si has cotizado durante todo el año, nuestras compañeras podremos tener derecho a percibir esa prestación por desempleo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que algunas compañeras han sido despedidas en el transcurso del año, por lo que su cotización ha sido suspendida, y por lo tanto esa fecha se tarda mucho más en poder acceder a ese derecho. Entonces el acceso al derecho no está, por un lado. Por otro lado, las compañeras que llevan muchos más años trabajando como empleadas de hogar dadas de alta, no se les reconocen las cotizaciones anteriores. Entonces, porque además incluso muchas veces están trabajando 8 horas y cotizan por 4 o por 3, ¿no? Sí, la situación es aún más crítica, porque a pesar de que a nosotros nos dan o nos exige el régimen especial del trabajo, que es el que procuramos que se derogue en estos momentos y se implemente el convenio 189, es que nosotras, y es lo que ordena la OIT a España por ser miembro, es las trabajadoras que están en régimen especial deben pasar al régimen general para que estemos en igualdad de derechos con los demás trabajadores del territorio español. Y es esa la ratificación verdadera del convenio, poder gozar, tener un goce efectivo de los derechos como cualquier trabajador o cualquier trabajadora en España. Entre tanto, nosotras estamos luchando ¿por qué? Por una inspección en el trabajo. Nosotras no tenemos inspección en nuestros espacios de trabajo. Claro, el tema es que si hay pocos inspectores laborales en España y en Canarias, yendo a las empresas, es que es realmente complicado, ¿no? Quiero decir, que alguien entre en una casa a hacer una inspección laboral, ¿no? Ya, pero lo establece la OIT y es un derecho fundamental, porque dentro de los hogares, que para mí es mi espacio de trabajo, están ocurriendo cosas, están ocurriendo violencias hacia la mujer. Tenemos compañeras que no tienen un contrato de trabajo, que no tienen una jornada de trabajo regulada ni controlada. Entonces, claro, en 2019-2020, durante el confinamiento, fuimos esenciales. Y queremos esa parte del compromiso del gobierno español. Si nos consideras esenciales como se han considerado a las personas sanitarias y a las personas del campo, queremos tener ese goce efectivo de nuestros derechos como miembros, personas que habitamos el territorio español. Claro, se dio esa contradicción que la gente que estaba en recursos esenciales cuando la COVID y cuando se hizo aquel decreto de alarma que no se podía circular, pero claro, a lo mejor estaban de cuidadoras o estaban limpiando una casa pero no tenían contrato, y la policía si las paraban no había un contrato que demostrara que tenían trabajo, ¿no? Exactamente, entonces hablamos de la vulnerabilidad de nuestro sector.
Y es frente a eso que pedimos el compromiso del gobierno, y no solamente del gobierno en la ratificación y en la implementación y en hacer todos los cambios que sean necesarios para que el convenio se pueda implementar, sino que también nosotras, y yo en lo personal hago un llamado a la sociedad, en este momento canaria, y a la sociedad española, porque nosotras necesitamos contratos de trabajo, que si tú tienes una persona trabajando en tu casa, empleada de hogar o cuidadora de una persona mayor, por dignidad, necesitamos un contrato de trabajo para que las compañeras puedan acceder a un permiso de residencia, para que las compañeras que tienen 60, 50 años puedan cotizar a una jubilación, para que nos puedan atender en la sanidad y podamos tener derecho a la sanidad, para que podamos tener derecho a la formación, en fin, pedimos cosas dignas, cosas mínimas. Y Alexa, ¿cómo se combate el miedo, que es bastante entendible entre las mujeres que están trabajando en una casa, que además hay una vinculación personal, permanente, a denunciar una situación después de que hayan intentado dialogar y decir, oiga, póngame a cotizar o póngame las horas que estoy haciendo de verdad? Ese miedo es difícil de combatir, me imagino, ¿no? Bueno, en lo personal, cuando a mí me hablas de miedo, es hablar como de un fantasma que viene y te asalta y te visita cada tanto, pero como todos los fantasmas hay que sentarse a dialogar con ellos para tratar de restarles importancia y ponerlos en su lugar. Cuando una es mujer migrante y te desarraigas, dejas todo para venir a un lugar que no es tu país hasta que te arraigas en este lugar, donde dejas tu red de apoyo, tu familia, tu trabajo, donde quizás eres víctima de un conflicto y lo pierdes todo. ¿Qué más te queda por perder? ¿A qué le vas a tener miedo si ya te arrebataron todo? Entonces, cuando a ti te arrebatan la dignidad, cuando una es una nadie en un territorio donde no te reconocen una identidad y te sales para buscar un nuevo arraigo, una nueva familia, una nueva forma de ser y de vivir, y se retoma una a sí misma y se recuerda quién es y se redignifica y tiene un espacio de reconocimiento, de autorreflexión, de amor propio, y decir, yo soy, yo quiero volver a ser la Alexa que era hace 5 años, hace 6 años, hija, hermana, periodista, profesional, defensora de derechos humanos. Quien quiera que una haya sido en su país, una tiene derecho a iniciar esa búsqueda interna, y es entonces cuando te enfrentas al miedo, y el miedo pasa a otro lugar, pero el miedo, como todo, te visita cada tanto, y cada tanto hay que sentarse y ponernos cada uno en su lugar. ¿Y cómo se vive los discursos racistas, expresiones a veces que además pueden venir de la propia gente que le están limpiando su casa, que nos están cuidando a nuestros mayores, a nuestras abuelas, a nuestras madres, y esa gente que luego tiene de cierto poder económico, pero en la calle tiene un discurso de sobras inmigrantes, hay que hacer una ley de extranjería más dura, nos están invadiendo? Bueno, ¿Cómo ven la contradicción de ese discurso? Es un discurso que está incluso en Colombia. En Colombia somos un país bastante racista, porque yo vengo de una región del Pacífico colombiano que tiene una comunidad afrodescendiente impresionante, y los niveles de racismo allí son muy fuertes. Pero como en la violencia en Colombia, aprendimos que nosotras tenemos que combatirla con el diálogo. Tenemos que combatirla visibilizándolo, mostrando lo que hay, reconociendo nuestra raíz y nuestra historia. Tú me ves a mí, yo soy medio blanquita, pero por mi sangre corre sangre indígena, sangre de mezclas, muchísimas mezclas, y yo soy el resultado de muchas mezclas, como lo es el territorio español, como lo es la canariedad. Entonces yo creo que empezar primero por dialogar y reconocerme quién soy, porque también estábamos hablando de aporofobia, donde nos da miedo el pobre, donde lo consideramos menos, y esos discursos hay que traerlos a la luz. Y el pobre no nos tiene por qué dar miedo, ni nos tiene por qué dar lástima y pesar. La persona que es diferente de mí por su situación económica, por su situación académica, es diferente, pero tiene una gran cantidad de aprendizajes y de cosas de las que yo me beneficio en esa interculturalidad, en esa experiencia de ser, de construirnos como sujetos y como sujetas. Entonces hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, hay que ponernos de acuerdo en esos términos, y hay que ponerle humor también. Nosotros no podemos estar peleando, hay que solidarizarnos con ese tipo de diálogos y traerlos a la luz. Trabajo digno para las mujeres que están trabajando en los hogares, trabajo doméstico, a veces están como cuidadoras, a veces como limpiadoras, a veces las dos cosas, pero
¿Hasta qué punto o cómo se puede responder, por ejemplo, a gente que les puedan decir a ustedes que son familias de clase media baja, los que recurren a alguien para que sea cuidadora, que tienen pocos salarios, pocas pensiones? ¿No debería a lo mejor el propio Estado intervenir a la hora de pagar? Son familias que realmente a lo mejor no pueden pagar un sueldo entero y necesitan, porque están trabajando fuera, que alguien cuide de su abuela, de la abuela, del abuelo. Sí, el Estado tiene una deuda pendiente con las familias más vulnerables en el territorio español. Por ejemplo, hablamos de la Ley 39. Conocida como Ley de Dependencia, la ley de autonomía personal, pero que se tarda a lo mejor en Canarias un expediente 2 y 3 años en resolver, ¿no? Exactamente, por eso hablamos de compromiso político y hablamos de que juntas nosotras, las compañeras que trabajamos en el sector del hogar y de los cuidados, podemos hacer piña con nuestros empleadores y con nuestras empleadoras, porque es una situación colectiva. Los cuidados no dependen solamente de la persona que necesita a alguien para tener quien le cuide su familiar, sino que los cuidados es algo que depende del Estado y que debe haber una corresponsabilidad tanto del empleador como de la empleadora, como del Estado y de toda la sociedad. Entonces es un diálogo que hay que poner sobre la mesa. Se ha tardado mucho en llegar a ese convenio, a firmarlo España, porque el convenio 189 es del año 2011, ha habido gobiernos de derechas y gobiernos de izquierda, y el gobierno actual de coalición de izquierda lo ha ido a firmar cuando acaba ya la legislatura, ¿no? Sí, o sea, volvemos al término, a la situación de que somos esenciales, pero son invisibles también, ¿no? Hasta para la izquierda, hasta ahora. Sí, nos quieren invisibilizar, y no solamente la izquierda y no solamente la derecha. Este es un gobierno progresista y pedimos compromiso de parte de ese gobierno progresista, porque nosotras, las cuidadoras, las trabajadoras de hogar, necesitamos que se implemente y que se sienten a trabajar sobre la implementación de este convenio 189 para que nosotras podamos tener el goce efectivo de nuestros derechos como trabajadoras. Porque a veces bueno, en Canarias hubo incluso algún caso, alguna trabajadora migrante que denunció, y el caso de la denuncia coincidió que quien la había contratado, la empleadora, era incluso una política de izquierdas, y el mundo de la izquierda apoyaba, sin haberse resuelto ese juicio, porque ella denunciaba que no le había pagado cotizando, apoyando a la política porque era de izquierdas, ¿no? Entonces, en ese sentido parece que aquí no hay izquierdas ni derechas, sino que muchas veces ustedes son invisibles para todos los sectores. Lo es una realidad. Y por eso hablo de corresponsabilidad y de compromiso, y cada persona en esta sociedad tiene una parte de compromiso. Si tú me contratas a mí para ir a cuidar a tu madre, a tu padre, para ir a limpiar tu casa, yo espero como mínimo que me hagas un contrato de trabajo, pero también hay una discusión de por medio, que es que nosotras como migrantes, además de vencer el miedo, debemos aprender cuáles son nuestros derechos de acuerdo a lo que establece el régimen especial. Yo no puedo ser indiferente a lo que establece la legislación en este lugar. Tengo que ir y dar ese paso y conocer, acercarme a aquellos espacios donde yo me puedo informar y saber qué es lo que la ley establece para mí, qué es lo que la ley establece para mi jefe, para que cuando tú me llames a mí, me digas: Alexa, quiero que vengas a mi casa a trabajar, yo pueda negociar contigo y no solamente te diga todo sí, 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 sino que yo diga: vale, a ver, cuéntame cuál es tu oferta, y tú me dices: mira, la jornada de trabajo sería tal, el salario sería esto, lo estipulado, de contrato pues lo vamos viendo, o periodo de prueba tanto. Yo lo analizo, lo pienso, lo reflexiono, porque mi trabajo vale. Claro, pero quien lo tiene que valorar soy yo. Usted está formando parte de un movimiento para defender ese trabajo digno, igual que en su momento en el sector turístico en Canarias nació el movimiento de las Kelly, de las camareras de piso. Eso significa también que ustedes están siendo y han sido históricamente invisibles para las organizaciones sindicales. Sí, lo es y ha sido. Digamos que nosotras aquí en Canarias, cuando yo empecé un poco a despertar, porque durante el primer periodo para cualquier persona migrante hay un periodo de ser nadie y de ser invisible y de una no reconocerse y estar pensando en cómo pago el alquiler, cómo obtengo el permiso de trabajo, y eso no te da derecho, no te da permiso para levantar la cabeza y pensar en derechos, en a qué tienes derecho. Cuando yo tuve esa oportunidad, que fue casi después de 4 años de estar aquí, asistí a un curso a través del Observatorio de Migraciones de Tenerife sobre migraciones en Canarias. Conocí a Natalia Uldano, que nos dio una charla sobre cuidados y feminización, la feminización de los cuidados, y empiezo yo a entender quiénes somos las que trabajamos en el sector del hogar, y empieza a visibilizar plataformas y organizaciones como IPIC, como la Asociación Micaela, Territorio Doméstico, Sindillar, CEDOAC, y una vez el trabajo de ellas de hace más
más de 10 años reivindicando derechos, cómo se han organizado, cómo han luchado, cómo se han tomado las calles. Es un modelo de aprendizaje. Cuando yo pregunto, ¿y aquí en Las Palmas qué hay, Natalia? Natalia me dice, no hay nada. No hay asociaciones, no hay colectivos. Si tú quieres empezar a trabajar, cuenta con nuestro apoyo desde la Asociación Mosaico, desde Ovitén. Entonces yo digo, vale, voy a formarme, voy a empezar, y ha sido un proceso autodidacta, y actualmente lo que quiero hacer es una convocatoria a todas las mujeres que están trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, sean autóctonas o sean mujeres migrantes, a que nos juntemos, a que haya una juntanza colectiva, primero para conocernos, acompañarnos y arroparnos, porque nuestra situación mental, la verdad, es triste. Y nosotras necesitamos arroparnos entre nosotras mismas, porque nadie mejor que nosotras va a tener empatía para saber por qué tú has salido de tu país y por qué estás aquí como estás y has tenido que pasar por lo que has tenido que pasar. Arroparnos y luego dar el siguiente paso a conocer nuestros derechos y empezar a fortalecernos como colectiva para reorganizarnos, para juntarnos y hacer algo para que esta situación nuestra y la de la sociedad canaria en general cambie. Se nos está acabando el tiempo, Alexa. Parece una pulsera, pero es como la tela de una bayeta, ¿no? Sí. Que es símbolo de ese movimiento. ¿Qué significa? Sí, mira, esta es la bayeta que nosotras utilizamos para limpiar en los hogares. Es un símbolo que hemos tomado de reivindicación y de lucha para nosotras poder identificar que estamos en la lucha, que estamos en la reivindicación, y aquellas personas, incluso nosotras que quieran, estoy tratando de quitármela, sí, pero no puedo, porque quisiera, si me ayudas por favor. Estamos tratando de establecer unos símbolos para la lucha, para reorganizarnos, y entonces queremos compartir. Ese sería el símbolo. Sí, enséñalo ahí. No, quiero que tú te la pongas. Vaya. Como símbolo de lucha. Bien. Y de unidad para nosotros decir, estamos con las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Y cuando veas esta valletilla en la mano, es porque eres una trabajadora del hogar o porque simpatizas con nuestra lucha. Pues Alexa, muchísimas gracias, encantado de esta conversación con usted. Espero que haya mucha suerte en esa lucha, que no se quede en papel mojado de ese convenio 189 que acaba de ratificar con más de 10 años de retraso el gobierno español, y que dejen de ser invisibles. Muchísimas gracias a ti por el espacio y a todas las personas por su apoyo.